Buenas tardes amigos, soy Sebastián Suárez y voy a exponer una serie de videos refutando la fraudulenta y fatídica teoría del valor trabajo. Recordar que esta teoría es la base del marxismo, el cual causó lastimosamente la muerte de más de 100 millones de personas y es la base de las revoluciones bolcheviques y el sustrato y sustento de muchos países que actualmente viven sometidos bajo sistemas fracasados en lo social, lo económico, en lo político, en lo cultural, como es Cuba, Corea del Norte y aún China, que de algún modo sigue estas ideas que han llevado al colapso de más de la mitad del mundo en el siglo pasado. Muy bien, iniciamos hoy la crítica de la teoría marxista, sobre todo al valor trabajo. En primera instancia, recordar que el valor trabajo o la teoría marxista se basa en una primicia llamada la explotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Marx decía que todas las mercancías tienen su origen en el trabajo, pero a su vez los trabajadores no reciben el valor íntegro de sus jornadas laborales, sino que el capitalista se apropia de gran parte de ella para producir mayores beneficios, solo brindándole o dándole al trabajador una mínima parte, lo estrictamente necesario para sustentar o para producir y reproducir la fuerza laboral. Entonces, la teoría se fundamenta en la explotación. Vamos primeramente a definir qué es la mercancía. Muy bien. La mercancía es todo objeto producido en la sociedad para satisfacer una necesidad humana. La mercancía tiene un valor social. Muy bien, recordar que toda mercancía tiene que tener una utilidad. Esta utilidad se la conoce como valor de uso, que para definirlos es la utilidad individual de una mercancía. En otras palabras, es un satisfactor de una necesidad humana. Esta es la mercancía. Aquella cosa que no tenga utilidad no es mercancía. Entonces, esto es una premisa importante. La mercancía es todo bien que es producido por la sociedad para satisfacer una necesidad humana. Aquello que no brinda una utilidad social no puede ser considerado como mercancía. Por lo tanto, si tú fabricas algo para comértelo, por ejemplo un bocadito, tiene una utilidad social, por lo tanto tiene un valor de uso. El agua tiene un valor de uso, sin ella te mueres de sed si no te la tomas. El viento tiene un valor de uso, si no respiras te mueres, pero tiene un escasísimo valor de cambio. En cambio, el diamante, por ejemplo, tiene un gran valor de cambio. Todos quisieran intercambiar bienes y servicios por diamantes. Pero si nos damos cuenta, el diamante no tiene mayor valor de uso. Casi que no lo utilizamos para nada. Aquí vemos otro concepto que es el valor de cambio, que es, desde un punto de vista cuantitativo, es la relación entre dos objetos o dos mercancías. Por lo general se lo compara a dos mercancías según la cantidad de horas producidas, que esto ya es teoría marxista. Y también en el libro de las riquezas de las naciones, Adam Smith, el libro publicado en 1771, este libro también menciona que la incorporación de la cantidad de horas o del tiempo necesaria o socialmente incorporado en la producción de un bien es la medida por el cual se pueden intercambiar dos mercancías. También esto se puede intercambiar a través de unidades monetarias.
podía representar la cantidad de horas necesarias para la producción de un bien y representarlos en monedas e intercambiar. De manera se agilita el comercio y se intercambian dos bienes. Este es el valor de cambio. Entonces, el valor de uso es las cualidades, o sea, la utilidad social de un bien. Y el valor de cambio es las cantidades monetarias o en unidades de tiempo por los cuales proporcionalmente se podría cambiar un bien. Muy bien, otra cosa que nosotros tenemos que aprender, como ya lo había dicho, es que la teoría marxista se basa en un supuesto de que los capitalistas se apropian injustamente de una porción del salario del obrero, no otorgándole de manera completa y total al mismo, sino que solo lo estrictamente necesario para poder producir y reproducir la fuerza laboral. Este es el sustento y la teoría marxista. Este es la base de la teoría marxista. ¿Pero es cierto esto? Bueno, como lo había dicho, la premisa del valor trabajo es errónea. El valor de cambio, dice Marx, de una mercancía es fruto del trabajo que lleva incorporado. Muy bien. Recordar que el valor de cambio, que es el que nos interesa, es o son el tiempo necesario o socialmente necesario para la producción de un bien, es lo que determina el valor de cambio de dicho bien. O sea, la cantidad de trabajo incorporado en un bien es lo que determina cuánto o cuál es el valor de cambio de dicho bien. Entonces, si yo quiero cambiar una silla que me produzca, que yo para producirla dispongo de 4 horas, tengo que cambiarlo con una mesa de igual cantidad de tiempo. Por lo tanto, solo y únicamente si el cambio es proporcional, se podría dar el intercambio de bienes. Caso contrario, no. El intercambio siempre va a ser proporcional, según Marx. Jamás se intercambiaría de manera desigual, por ningún motivo. Entonces, el ratio por lo que una mercancía se cambia por otra es el tiempo. Por ejemplo, Marx asegura que una tonelada de trigo es igual a 200 docenas de huevos. El elemento común entre estos dos bienes es las unidades de trabajo o tiempo que se adhieren o se incorporan en la producción de estos dos bienes, la tonelada de trigo y las 200 docenas de huevo. Entonces, la teoría marxista asegura que la acumulación de capital es solo posible a través de la explotación. Las bases teóricas de Marx son Adam Smith en su libro Las riquezas de las naciones y también David Ricardo. Estos dos autores, por ejemplo, Adam Smith decía, el trabajo es la unidad de medida exacta para determinar el valor. Ricardo también decía que el valor de una mercancía está en función de la escasez de la misma y de las cantidades de tiempo requeridas para su producción. Adam Smith va a decir Marx que la sociedad capitalista, el trabajo también es una mercancía en donde el capitalista adquiere el valor de cambio del trabajador. Muy bien. Aquí nos vamos a adherir a otro concepto que es el de plusvalía. Hay que poner mucha atención para entender muy bien qué es el plusvalor. El plusvalor va a ser aquel excedente, aquella parte del salario que el capitalista se va a apropiar del obrero.
aquella parte que no se le va a remunerar al obrero. Este es el plusvalor. Entonces, para los comunistas o para los marxistas, el trabajo es una mercancía. ¿Por qué el trabajo es una mercancía? Muy bien, porque el trabajo es la esencia de todos los bienes que existen, de todas las mercancías. Por lo tanto, el trabajo tiene una utilidad social, claro, si es la base de todos los bienes. Sin el trabajo no se podría producir ningún satisfactor que aplacaría alguna necesidad humana. Entonces, ¿cómo el capitalista obtiene el plusvalor? A través de el trabajo mercancía, o el trabajo que es considerado como una mercancía en el sistema capitalista. ¿Cuál es? No puede ser que el comunista, o sea, que el capitalista se apropie del plusvalor utilizando el valor de cambio del trabajo, porque el valor de cambio siempre tiene que ser intercambiado con unidades proporcionales. No puedes obtener un ingreso superior, por ejemplo, intercambiando un par de zapatos por $6. Este valor es proporcional. Tú al hacer intercambio de $6 por un par de zapatos, tú no estás obteniendo ganancias, no tienes mayores ingresos, no estás produciendo valor, no estás produciendo mayores ingresos, no estás reproduciendo el valor, sino tan solo estás haciendo intercambios proporcionales que tienen las mismas unidades de trabajo. Con esos $6 solo puedes comprar otros bienes, pero que en términos relativos siempre van a ser igual que ese par de zapatos. No vas a aumentar valor, no vas a obtener mayor ingresos o beneficios o plusvalor a través del valor de cambio de un bien. En este caso, la mercancía del trabajo. ¿Cómo el capitalista obtiene el plusvalor a través del trabajo? Bueno, esto es solo posible a través del valor de uso del trabajo. ¿Por qué a través del valor de uso del trabajo? Porque el trabajo, que para definirlo de otra forma, es las capacidades físicas y mentales de una persona, que se utiliza para fabricar mercancías. A diferencia de otro bien, que lo compro, lo consumo y lo desecho, el trabajo y la fuerza de trabajo crea nuevas mercancías que a su vez serán vendidas a un valor superior. Entonces, la dinámica del capitalismo es a través del dinero comprar mercancías para que estas mercancías nos den mayor dinero. Pero esto es a través del valor de uso del trabajo, que son las capacidades físicas y mentales de una persona que se utiliza para fabricar mercancías. Entonces, ¿cómo el capitalista de alguna manera se apropia o compra la fuerza de trabajo? La mercancía, en este caso, que es la fuerza de trabajo, que es considerada en el sistema capitalista, según Marx, como una mercancía. Es a través del tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo. O sea, el capitalista se va a apropiar de la fuerza de trabajo a través de ese tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo.
igualmente, como todas las mercancías están representadas en el tiempo necesario para producir un bien, porque ese es el valor de cambio, el capitalista se apropia de la mercancía, en este caso la fuerza de trabajo, a través de ese tiempo que garantice o que permita la subsistencia del obrero. También de la reproducción del obrero, o sea, la prole. O sea, proporcionándole vivienda, de alguna manera alimentación y de alguna manera vestimenta y etcétera, que garantice la subsistencia del mismo. De esta manera el capitalista paga y se apropia de la mercancía de trabajo. La mercancía de la fuerza de trabajo va a generar a través o durante la jornada laboral, que es la producción de nuevas mercancías. Esta fuerza de trabajo producirá nuevas mercancías. El capitalista se apropia de esta fuerza de trabajo a través de su valor de cambio, que el valor de cambio, como lo había dicho, es ese tiempo socialmente necesario para producir y reproducir esa fuerza de trabajo. Este trabajador va a fabricar y el capitalista va a vender estas mercancías con un valor superior. Entonces, ¿qué es la plusvalía? Es la diferencia entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo y el nuevo valor de cambio que es generado por la fuerza de trabajo durante la jornada laboral. Entonces, el capitalista, a través del valor de cambio de la fuerza de trabajo, adquiere esta mercancía que es el trabajo, que a su vez va a fabricar a través de la jornada laboral, que a su vez, por instituciones, como dice Marx, odiosas, va a producir a través de la propiedad privada. Recordar que el trabajo en la revolución industrial ya no era como antes, que el obrero era dueño de un medio de producción y de alguna manera trabajaba para autosubsistir. De esta manera, en el capitalismo, los medios de producción son ahora, en exclusividad y en su totalidad, propiedad del burgués o el capitalista, que obliga al obrero a vender su fuerza de trabajo al capitalista, y este va a adquirir esta fuerza de trabajo para producir y fabricar mercancías. En las sociedades capitalistas el obrero ya no es dueño ni de los medios de producción ni de las mercancías, que era fruto de su trabajo, sino que se obliga al obrero a vender su fuerza de trabajo y el capitalista le va a dar un salario que va a garantizar, o sea, el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir, traducido en dinero, la fuerza laboral, que esto es garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. Entonces, de esta manera la sociedad capitalista funciona. A través del salario, el obrero compra bienes y servicios y puede satisfacer sus necesidades. Estos bienes y servicios no producen nuevas mercancías, a diferencia de el valor de cambio de la mercancía de trabajo, que sí produce la plusvalía. El valor de cambio de otros, el valor de uso de la mercancía de trabajo produce nuevas mercancías y valores superiores de ingresos para los capitalistas. En cambio, el valor de uso de otras mercancías no fabrican nuevas mercancías, por lo tanto tampoco no se puede vender esas mercancías y no produce valores superiores de ingreso. Entonces quedó claro
que de algún modo el valor de cambio del trabajador, entonces el trabajador tiene que de alguna manera trabajar lo necesario para poder garantizar su subsistencia, pero dice Marx que el capitalista va a obligar, o sea, de manera implícita, va a promover que el trabajador, el obrero, trabaje más de lo necesario para subsistir, y de esta manera no paga nítidamente en su totalidad, sino que se apropia de una porción de su trabajo, y esto es lo que conoce como tiempo de plusvalor, donde el capitalista se apropia de una parte de su salario para aumentar sus ingresos. Y esto para Marx es injusto porque el obrero y el trabajo es la sustancia o es el principio de todos los bienes que vemos y todas las mercancías que observamos. Por lo tanto, el trabajador debería llevarse el 100% de todo lo que produce, pero esto no es así. Realmente el trabajador no cede nada al capitalista. El capitalista maximiza y amplía las capacidades productivas de el obrero, que por sí mismo no pudiera producir todo lo que acaba de producir. A través de su ahorro y su inversión, recordar que el ahorro es evitar consumo actual por un consumo futuro a largo plazo. Entonces el capitalista ahorra, que es una virtud, que es la base de toda sociedad capitalista. Y aparte el capitalista invierte, que entra otro factor como es la incertidumbre y el riesgo de que esa inversión no dé los retornos o los retornos sean muy letargados y lentos, creciendo mayor aumente el riesgo. Entonces, el que lleva la mayor parte y el que soporta con todo su patrimonio los costos y el riesgo y la incertidumbre de la inversión inicial es el capitalista. Pero para Marx, el trabajador es aquí el gran estafado, el gran marginado, cosa que no es así realmente como lo vemos. Esto fue un paréntesis, seguimos con la exposición de la plusvalía. Aquí vamos a ver un pequeño ejercicio de la plusvalía. Nos damos cuenta que la plusvalía está representada por la S es igual a ingresos menos costes de producción. Los costos son capital constante menos capital variable. El capital constante son maquinarias, materiales y costos fijos. El variable, el capital variable son los trabajadores. La S es el excedente del capitalista, o sea, los ingresos. En palabras de Marx, que es una mentira, cabe recalcar que Marx se equivoca, solo genera plusvalor el trabajo viviente de los trabajadores. En otras palabras, solo genera valor, que se representa con la B, lo que es el trabajo de los obreros. Y lo que es la C es un trabajo muerto, dice, según él, lo que hacen los animales, lo que hacen las maquinarias es un trabajo muerto. No genera plusvalía, cosa que es una mentira, con una explicación fácil. Supongamos que un obrero produce en 10 horas laborables, produce un ingreso. A ver, un obrero trabaja 10 horas laborables. Supongamos que con una máquina, puede ser máquina de hiliares o máquina de vapor, etc. Ahora lo va a hacer en 6 horas. Muy bien, el obrero tiene que trabajar las 10 horas laborables.
pero en 10 horas laborales producía 100 camisas. Ahora en 6 horas produce 100 camisas. Las 4 horas restantes es plusvalor. Entonces, con la máquina, el plusvalor incrementó. Por lo tanto, la teoría de que las maquinarias o los equipos no producen plusvalor es una mentira totalmente. Porque simplemente, como lo estaba explicando, incrementa el plusvalor del obrero. La maquinaria ayuda a incrementar el plusvalor del obrero, por lo tanto incrementa la producción, por lo tanto incrementa los ingresos del capitalista, bajando los costos laborales. Se le paga lo mismo y produce más. Optimización del gasto. Antes se demoraba 10 horas. O sea, el contrato laboral, las horas laborables son 10 horas. Pero se demoraba 10 horas en hacer solo 100 camisas. Ahora lo hacen 6 horas, las mismas 100 camisas. El resto de horas y el excedente que va a producir, o sea, el excedente de camisas que va a producir, el excedente de producción, es pura y llanamente, al mismo salario, es pura y llanamente plusvalor. Por lo tanto, la maquinaria sí genera valor, sí genera plusvalor, sí genera excedente. Por lo tanto, Marx se equivoca al decir que el capital constante no genera plusvalor. Para hacerlo numérico esto, supongamos que los ingresos son 150, restamos con los costos de producción, que 80 más 40 es 120, 150 menos 120 es 30. Esa es la plusvalía para ese periodo de tiempo. ¿Cómo se saca la tasa de plusvalía? Bueno, es la plusvalía dividido para el capital constante, el capital variable, que es el trabajo de los obreros. Esto es un 0,75. ¿Qué quiere decir? Que por cada unidad de producción, el capitalista se apropia del 75% de todo lo que produce el obrero. O sea, que el capitalista se está apropiando de más de la mitad del salario que realmente debería recibir el obrero. Por lo tanto, esto es una injusticia para Marx. Suponiendo, claro, en base, que son los costos y es el valor intrínseco de los bienes que está determinado según Marx por la cantidad de horas invertidas para la producción de una mercancía, que son el tiempo socialmente necesario para producir o reproducir una mercancía, que es el tiempo, el factor principal que determina el valor de cambio de las cosas. En este caso, el capitalista se apropia del trabajo, de una parte, de una porción del trabajo, y no lo remunera al trabajador. De esta manera crecen sus ingresos y el trabajador solo recibe lo estrictamente necesario para subsistir y reproducir las fuerzas laborables. Pero, ¿será cierto realmente esto? ¿O es un invento? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y lo que finalmente rematamos es una crítica a esta teoría del valor-trabajo, que es una pantomima. No tiene sentido alguno. Karl Menger, en 1871, escribe el libro o el ensayo Principios de Economía. Él argumenta que el valor de los bienes se fundamenta con la relación de los bienes con nuestras necesidades, no con los demás bienes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, como decía otro grande de la escuela austriaca, como es Eugen Bogan, supongamos que nosotros queremos vender cerveza a una sociedad de celíacos. Se supone que los celíacos no pueden tomar gluten,
les hace muy mal. El valor subjetivo, o sea, las preferencias y las valoraciones de los individuos o los agentes económicos ante un bien, es lo que determina realmente el valor de ese bien, más no los costos o el valor intrínseco de los bienes en sí. Si intentamos vender milkshakes a una población de diabéticos, el valor subjetivo de ese bien es cero y siempre será cero. Los costos no determinan el valor de cambio. Los costos no determinan el precio de los bienes. Por lo tanto, el capitalista no se apropia de una porción que según Marx le correspondería a el obrero, sino que el precio del bien, que son los ingresos, después de todo, en último caso, no están determinados por los costos, sino por las valoraciones y preferencias de las fuerzas del mercado o de los agentes económicos frente a ese bien. Karl Menger desenmascara a Marx y lo deja en ridículo. Él crea la teoría subjetiva del valor, que sugiere que el valor de un bien no tiene que ver con las propiedades del bien, más sí con las actitudes de las personas hacia ese bien. Supongamos que un hombre perdido en un desierto con un saco de diamantes, si al borde de la muerte este hombre se encuentra con un jarro de agua gustoso, cambiaría cualquier cantidad de bienes por el agua. De aquí defienden que el valor económico de un bien depende de las circunstancias y no puramente de las propiedades intrínsecas de el bien. Por lo tanto, la teoría del valor trabajo, que es el trabajo o las unidades de trabajo o el tiempo socialmente necesario para la producción de bienes, lo que determina el valor de cambio, se cae por su peso. Y no es el trabajo lo que determina el valor de un bien, sino las valoraciones subjetivas del bien. Si nosotros intercambiamos un bien, es simplemente porque un individuo valora más lo que el otro tiene que lo que él tiene, a diferencias y muy relativamente de los costos de producción del bien, sino en función a las circunstancias. Supongamos, en otras palabras, que una persona tiene 5 quintales de trigo. Esta persona, el primer quintal de trigo lo va a utilizar para consumo personal. El segundo quintal lo va a utilizar para hacer pan. Con el próximo quintal alimentará a las palomas. Y con el último quintal hará whisky. Si al siguiente día amanece y roban uno de esos quintales, las valoraciones hacia los quintales cambiarán. Ya no hará whisky, sino preferirá alimentar a las palomas. De esta manera, si pierde otro quintal, ya no le dará de comer a las palomas, sino que sus valoraciones cambiarán y preferirá hacer más pan de esta manera. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la productividad del uso menos competitivo o menos productivo de un bien es su utilidad marginal, como indica el ejemplo. La utilidad marginal decrece al incrementar su disponibilidad y viceversa.
Y así la utilidad marginal explica claramente por qué la última botella de agua en un desierto, por ejemplo, que es un ejemplo muy importante, es tan valiosa que cambiaríamos cualquier cantidad de piedras preciosas por una sola botella de agua en un momento de necesidad en un desierto. Por lo tanto, la escasez o la disponibilidad de un bien determina el incremento de su utilidad marginal o el decrecimiento de su utilidad marginal. El ejemplo de la paradoja del diamante y el agua. El agua tiene un valor de uso importante. El diamante tiene un valor ornamental. Pero si nosotros estamos satisfechos, la utilidad marginal del agua será muy baja, porque está muy disponible, está a nuestro alcance. Pero una necesidad, en cierta circunstancia de necesidad, la disponibilidad del agua cae, hay una sequía, entonces la utilidad marginal del agua incrementa y de esta manera la utilidad marginal del diamante cae y cambiaremos cualquier unidad de diamantes por solo tomar un vaso de agua. Dependiendo de las circunstancias es como se determina el valor y el precio de las cosas. Hasta el momento esto es todo. Dejen sus comentarios, suscríbanse y hagan sus sugerencias. Yo creo que fue claro la explicación. Las citas son del libro de Principios de Economía del 1871 de Carl Menger. También las teorías del valor del libro de Las riquezas de las naciones de 1776 de Adam Smith. Hasta ahora está listo esto. Esperemos en otro momento ampliarlo. Gracias por su atención. Que tengan buenas tardes.